Me llamo Consuelo Beatriz Vargas Ochoa y tengo 53 años. Nací en Iztapalapa, Ciudad de México, en una vecindad de cuartos pequeños donde el olor a tortillas y a ropa lavada a mano era el mismo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, donde las mujeres de mi familia aprendían desde niñas que el trabajo y el silencio eran las dos monedas con las que una mujer compra su dignidad en este mundo. Mi mamá lavó ropa ajena durante 40 años. Su mamá también. Cuando yo tenía 9 años me enseñó a restregar con los nudillos sin quejarme, a escurrir sin soltar el alma en el esfuerzo, a colgar sin perder la forma de las prendas. Nunca me dijo que ese trabajo era hermoso. Me dijo que era necesario. Y yo aprendí a no distinguir la diferencia. Llevo 22 años trabajando en la lavandería industrial Blancos del Valle, ubicada en la Colonia Vallejo, en la alcaldía de Gustavo A. Madero. Es una instalación grande, con 12 lavadoras industriales de 500 kilos de capacidad cada una, 8 secadoras de tambor, 4 rodillos de planchado de vapor y un área de doblado y clasificado donde trabajamos unas 40 mujeres en el turno del día y otras 20 en el turno de la tarde. Llegué ahí cuando tenía 31 años, recién separada de Ernesto, que era el padre de mis 2 hijos, Fernanda y Javier, que en ese entonces tenían 6 y 4 años respectivamente. Llegué porque necesitaba trabajo urgente y porque una vecina me habló de una vacante. Me quedé porque con el tiempo me hice indispensable. No porque nadie me lo dijera, sino porque aprendí cada máquina, cada falla, cada truco para salvar una carga que otro operador habría dado por perdida. El trabajo industrial de lavandería no es lo que la gente imagina cuando escucha la palabra lavandería. No es fregar a mano con agua tibia. Es cargar costales de ropa húmeda que pesan entre 20 y 30 kilos. Es estar de pie sobre pisos de cemento mojado durante 8 o 10 horas seguidas. Es el vapor de las secadoras calentándote la cara en verano y el frío de las madrugadas de enero entrándote por la espalda cuando abres los portones del área de recepción. Es el olor constante de detergente industrial y blanqueador, que después de 22 años ya no huelo, pero que otros notan en mi ropa y en mi pelo cuando llego al mercado o al metro. Soy creyente desde chica. Fui bautizada, hice mi primera comunión, me confirmé. Mi mamá nos llevaba a misa los domingos con la misma regularidad con que nos mandaba a la escuela, que era la regularidad de quien sabe que esas cosas son necesarias, aunque no sepa exactamente por qué. Cuando me separé de Ernesto me aferré más a la fe, no de manera elegante ni estudiada, sino de la manera en que se aferra a una barra una persona que está cayendo, con desesperación y con las manos raspadas. Empecé a ir a una iglesia cristiana en la colonia, una congregación pequeña de unas 100 personas que se reunía en un local adaptado, donde antes había una tienda de materiales de construcción. El pastor se llamaba Herminio, y era un hombre bueno que predicaba con sinceridad, aunque a veces con más entusiasmo que profundidad. Me quedé ahí durante años. Aprendí a orar en voz alta, a participar en los grupos de mujeres, a servir en el área de limpieza del templo, porque eso era lo que sabía hacer. Pero había algo que me pesaba, algo de lo que nunca hablé con nadie en la congregación, porque no sabía cómo formularlo sin sonar como una mala cristiana. Lo que me pesaba era esto. Yo llegaba a casa después del turno con los pies tan hinchados que quitarme los zapatos era un alivio que rozaba el dolor, con las manos resecas y agrietadas por el detergente, con la espalda enviándome señales de advertencia que yo aprendía a ignorar porque no había tiempo para atenderlas. Y entonces sentía que debía orar, y en mi iglesia se oraba de rodillas, con los ojos cerrados, con las manos juntas o extendidas hacia arriba, con voz audible aunque fuera en susurro. Y yo intentaba arrodillarme al lado de la cama y sentía mis rodillas protestar y mi espalda doblegarse con una queja sorda y mis ojos cerrarse no de devoción sino de agotamiento. Y muchas noches, demasiadas noches, terminaba por no orar. Me decía, mañana en la mañana, cuando esté descansada, cuando pueda concentrarme, cuando pueda hacerlo bien. Y me dormía con esa deuda flotando encima de mí como una nube pequeña pero constante.
La noche del accidente había sido un turno especialmente pesado. Habíamos recibido una carga grande de ropa de cama de hospital, que es el tipo de carga más exigente que manejamos porque requiere un protocolo de lavado de alta temperatura, con doble ciclo de desinfectante, y porque el peso de las sábanas húmedas es el mayor que manejamos en toda la instalación. Habíamos trabajado sin descanso real desde las 6 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, y al final del turno, 3 de mis compañeras estaban con contracturas, y yo las había cubierto en parte de sus funciones porque soy la más experimentada y porque así soy yo. No puedo ver que algo no se está haciendo y no meterme a hacerlo. Llegué a mi departamento en Azcapotzalco, que es donde vivo sola desde que Fernanda se casó, y Javier se fue a vivir con su novia, a las 8:45 de la noche. Me quité los zapatos en el pasillo antes de entrar al departamento. Me calenté una sopa de fideo que había dejado preparada desde la mañana. Me la comí de pie frente a la estufa porque sentarme requería un esfuerzo adicional que mi cuerpo no estaba en condición de hacer. Me fui al baño, me lavé los dientes, me cambié la ropa de trabajo por una bata de algodón lavada tantas veces que ya estaba más suave que nueva. Y me senté en el borde de la cama. Y sentí lo de siempre, la culpa. La pequeña voz que me decía que debía orar, que debía arrodillarme, que debía hablar con Dios de manera correcta antes de dormir. Y sentí también lo de siempre, el cuerpo diciéndome que no, los pies latiendo con su propio pulso, la espalda tirando hacia el colchón, los ojos ya medio cerrados. Pensé, mañana en la mañana lo hago bien. Me voy a levantar 15 minutos antes y oro como se debe. Y apagué la luz. No hubo dolor. Eso es lo que más me sorprende cuando lo recuerdo. No hubo aviso. No hubo presión en el pecho. No hubo ninguna señal de que algo estaba pasando. La luz se apagó en el cuarto y yo me recosté y luego simplemente ya no estaba ahí. No en el cuarto. El cuarto siguió siendo el cuarto, pero yo no estaba en él de la manera en que había estado un segundo antes. Estaba fuera. No arriba. No abajo, no a los lados, simplemente fuera de la dimensión que el cuerpo ocupa. Y lo que entró en ese espacio que dejó el cuerpo fue una presencia que no tiene nombre en el idioma, que uso todos los días para hablar de sábanas y detergente y temperatura de centrifugado. El cuarto era el mismo cuarto. Mi cama, mi buró con el vaso de agua que siempre dejo antes de dormir, el velador con la imagen de la Virgen de Guadalupe que heredé de mi mamá, la ventana con la cortina de tela de cuadros que compré en el tianguis de la colonia hace 3 años. Todo igual, pero había algo más. Una luz que no venía de ninguna lámpara ni del foco de la calle que se filtra por la cortina. Era una luz que parecía ser la naturaleza del aire en lugar de algo que el aire transporta. Y en esa luz, al lado de mi cama, al lado exacto de donde yo había estado acostada 30 segundos antes, había alguien. Lo supe antes de verlo bien. Lo supe de la manera en que se sabe cuando alguien que amas entra a un cuarto oscuro. Antes de que tus ojos lo confirmen, algo en ti ya sabe. Era Jesús. Y lo primero que sentí cuando lo supe no fue miedo ni asombro, sino algo para lo que no tengo una palabra exacta, pero que se parece a lo que sientes cuando llegas a casa después de un viaje muy largo y la llave entra en la cerradura. Un alivio tan completo que se siente físico aunque no tengas cuerpo. Estaba al lado de mi cama, al lado del lugar donde yo había apagado la luz con la culpa de no haber orado. Me miró, y esa mirada contenía todo lo que yo era. Los 22 años en la lavandería, las manos agrietadas, los pies hinchados, las noches en que me dormí sin orar, las noches en que oré mal, las noches en que oré bien, los miedos que no le había contado a nadie, los miedos que ni yo misma me había confesado. Todo visible en esa mirada. Y junto con esa visibilidad total, había algo que nunca había sentido tan completo. Ser completamente amada en lo que soy, no en lo que aspiro a ser ni en lo que debería ser, sino en lo que soy. Con el detergente en las manos y el cansancio en los huesos y la culpa por no haber orado de rodillas. Me señaló la cama, mi cama.
La cama de colchón viejo con la cobija de flores que compré en Liverpool en las ofertas de fin de año hace 5 años. Y me dijo algo que me llegó no como sonido, sino como comprensión directa. Como cuando entiendes algo sin que nadie te lo explique, sino porque de repente simplemente lo sabes. Este lugar es un altar. Esta cama, Consuelo. Esta cama donde llegas cansada y donde te quedas dormida antes de terminar de hablar conmigo. Este lugar donde extiendes el cuerpo que trabajó todo el día cargando el peso del mundo en sus hombros. Esto es sagrado. No porque lo hayas declarado sagrado, porque yo estoy aquí. Luego me llevó fuera. No sé cómo describirlo de otra manera. Me llevó fuera. No del departamento en el sentido físico. Me llevó a una perspectiva desde la cual podía ver la ciudad, pero no como se ve desde un avión ni como se ve en Google Maps. Era una vista que incluía algo que los ojos físicos no pueden percibir. La dimensión espiritual de lo que estaba pasando en cada casa, en cada cuarto, en cada cama de la ciudad mientras la noche avanzaba. Era como si sobre el mapa físico de la ciudad hubiera un segundo mapa, invisible al ojo común, pero perfectamente visible desde donde yo estaba, hecho de luz y de sombra, de presencia y de ausencia, de voces que subían y de silencio que pesaba. Y lo primero que me mostró fue algo que me dolió de una manera específica porque lo reconocí. Era un hombre en una colonia que no voy a nombrar, en una casa grande con muebles buenos, arrodillado en un cuarto que era claramente su estudio personal. Tenía una Biblia abierta sobre el escritorio. Tenía las manos extendidas hacia arriba en la postura que en los templos evangélicos se asocia con la adoración. Tenía la voz modulada en ese tono que con los años aprendemos a reconocer como el tono de orar en público, un poco más lento que el habla normal, un poco más grave, con pausas calculadas para el efecto. Estaba orando. Usaba palabras largas y hermosas. Citaba versículos con precisión. Construía frases complejas sobre la majestad de Dios y la indignidad del pecador, y la gracia inmerecida y la sangre del Cordero. Era, en todos los sentidos técnicos, una oración impecable. Pero yo podía ver lo que pasaba dentro de él mientras oraba, y lo que veía era esto. Una mente que pensaba en la reunión del consejo de la iglesia del martes siguiente, en si había respondido el correo del hermano Guadalupe sobre las finanzas del ministerio, en que mañana había que llevar el carro al taller, en que su esposa llevaba 3 días con cara de pocos amigos, y él no había tenido tiempo de preguntarle qué le pasaba porque había estado muy ocupado con los asuntos del ministerio. Pensaba en si la oración que estaba dando en ese momento sonaba suficientemente profunda, si el hermano que dormía en el cuarto de visitas, que era también diácono de la congregación, podría escucharlo a través de la pared y ver en él al hombre espiritual que él necesitaba parecerle para mantener su autoridad en el ministerio. Y las palabras que salían de su boca, que eran palabras hermosas y correctas, caían. Literalmente caían. Yo podía verlo desde donde estaba. Cada sílaba salía hacia arriba y luego se curvaba y caía de regreso al suelo como una piedra que lanzas, pero que no llega a ningún lado porque algo en la trayectoria está mal. No había conexión. Había performance. Había un hombre hablando para una audiencia de sí mismo y para la posible audiencia del diácono en el cuarto de junto, usando el lenguaje de la intimidad con Dios para construir una imagen de hombre espiritual sin que hubiera en ese momento ninguna intimidad real con nadie. Jesús me miró. No dijo nada inmediatamente. Solo me dejó ver. Y luego me dijo: Él cree que la postura correcta hace que la voz llegue más alto, que las palabras correctas abren puertas que las palabras simples no pueden abrir, que mi presencia se garantiza con el vocabulario correcto y la posición corporal correcta y la duración suficiente. No entiende que lo que yo busco no es la actuación, es la persona, y esta noche la persona está en otro lugar. Entonces me mostró algo diferente. Me mostró una calle de Tepito, en el centro de la ciudad,
en una vecindad de cuartos donde las paredes son delgadas y los niños se escuchan de un cuarto al otro. En uno de esos cuartos había una mujer de unos 40 y tantos años acostada en una cama angosta con 2 niños dormidos a su lado. Había trabajado doble turno, primero en la caja de un Oxxo y luego limpiando oficinas en la noche. Sus zapatos todavía estaban puestos porque se había acostado sin quitárselos porque el cuerpo no le había dado para más. Sus ojos estaban cerrados pero no dormía, y de sus labios salía algo que apenas era sonido, apenas era palabra, apenas era oración en el sentido formal. Señor, ya no puedo más. Ayúdame. Cuida a mis hijos. Nada más eso. 3 frases cortas. Sin postura. Sin vocabulario elaborado. Sin citas bíblicas. Sin el tono modulado de la oración pública. Pero lo que esas 3 frases hacían en la dimensión que yo podía ver desde donde estaba, era algo que no tengo palabras para describir completamente. Subían. Subían como sube el humo de una vela en un cuarto sin corrientes de aire, directas, continuas, sin desviarse. Y a su alrededor, encima de esa cama angosta donde dormían 2 niños con los zapatos de su mamá todavía puestos, había una luz que era también una protección, algo que yo solo puedo describir como un escudo que no era de metal, sino de presencia, que no era construido, sino generado por el simple hecho de que esa mujer había abierto la boca en la oscuridad y había dicho la verdad sobre lo que era y lo que necesitaba. ¿Ves la diferencia, Consuelo?, me dijo Jesús. No me lo dijo con condescendencia. Me lo dijo con el amor de alguien que quiere que yo entienda algo que va a cambiarme para siempre. Esta mujer no tiene la postura correcta. No tiene el vocabulario correcto. No tiene la energía para construir una oración que suene bien. Tiene su verdad. Tiene su necesidad real. Tiene su corazón abierto hacia mí. Y eso es todo lo que necesito para moverme. Eso es todo lo que he necesitado siempre. Los que lloran en el templo con las manos levantadas y el corazón en otro lugar, no me dan lo que me da ella. Los que construyen catedrales de palabras alrededor de un corazón cerrado, no me dicen lo que me dice ese susurro roto de las 12 de la noche. Luego me llevó más lejos sobre la ciudad, y lo que vi fue algo que nunca habría podido imaginar antes de esa noche, porque nunca había tenido la perspectiva para verlo. Vi la ciudad dormida, o mayormente dormida, con sus millones de personas en sus camas y sus colchonetas y sus catres y sus sofás y sus pisos. Y vi que sobre la ciudad había algo que se movía. No como el clima se mueve, no como el viento se mueve. Se movía con intención, se movía buscando. Eran presencias de oscuridad, y no lo digo como metáfora poética, sino como descripción literal de lo que yo estaba viendo. Entidades de oscuridad que se desplazaban entre los edificios y las colonias y las casas, que se acercaban a las ventanas, que buscaban los cuartos donde la mente estaba desprotegida. Y entonces, Jesús me explicó algo que me heló y me encendió al mismo tiempo. Me dijo: la noche es el momento de mayor vulnerabilidad del ser humano, no porque la oscuridad sea el ambiente del enemigo, sino porque la mente en el umbral entre la vigilia y el sueño está en un estado de apertura que durante el día no tiene. Durante el día hay ruido, hay distracción, hay la armadura natural de la ocupación y la actividad. Por la noche esa armadura se afloja. Los pensamientos se vuelven más sueltos, más susceptibles a ser amplificados o dirigidos. Lo que entra en la mente en ese umbral tiene acceso a lugares que de día están más protegidos, y el enemigo lo sabe. El enemigo lleva milenios sabiendo esto. Por eso trabaja especialmente en la madrugada. Vi cómo esas presencias de oscuridad se acercaban a las ventanas de cuartos donde personas estaban en ese estado de umbral, entre dormidas y despiertas, y les susurraban pensamientos. No los susurraban de manera que la persona pudiera identificarlos como externos. Los susurraban de una manera que la persona los recibía como propios, como si fueran sus propios pensamientos llegando de su propio interior.
el miedo al futuro que de repente se volvía insoportable a las 2 de la mañana, la vergüenza de algo viejo que de repente regresaba con fuerza nueva cuando ya no había ocupación que la bloqueara, la desesperanza, la convicción de que las cosas no iban a mejorar, de que el esfuerzo era inútil, de que el amor no alcanzaba, de que Dios estaba demasiado lejos o demasiado ocupado, o demasiado decepcionado para escuchar a alguien como tú. Y vi también la táctica específica que más me tocó porque era la táctica que yo había vivido en carne propia durante años. Vi a estas presencias acercarse a personas que en ese umbral sentían el impulso de orar, sentían algo que las jalaba hacia la conversación con Dios, y susurrarles exactamente las palabras correctas para apagar ese impulso sin que la persona se diera cuenta de que estaba siendo apagada. Las palabras eran siempre variaciones de la misma idea. Ahorita no es buen momento. Estás muy cansada. No vas a poder concentrarte. Mejor mañana en la mañana cuando estés descansada, cuando puedas hacerlo bien, cuando puedas arrodillarte, cuando puedas enfocarte, cuando puedas ser una persona decente de oración en lugar de este montón de cansancio que no le sirve a nadie. Espérate al momento correcto. Y vi que esa táctica funcionaba. Vi a personas que habían sentido el jalón, que habían estado a punto de abrir la boca en la oscuridad y decirle a Dios la verdad sobre lo que estaban sintiendo, que en el último segundo escuchaban esa voz que les decía, «Espérate», y se daban la vuelta y buscaban el sueño. Y vi lo que pasaba después. Vi el milagro que no ocurrió porque nadie lo pidió. Vi la sanidad que no llegó porque nadie la reclamó. Vi el ánimo que alguien necesitaba para no tomar una decisión terrible que no recibió porque la persona que podría haberlo pedido decidió que no era buen momento para orar. Vi a hijos en peligro que no tuvieron la cobertura que habrían tenido si su mamá no hubiera pospuesto la oración. Vi situaciones que se torcieron porque nadie habló con Dios sobre ellas en la oscuridad de la madrugada. Y Jesús me dijo, el enemigo no necesita que dejes de creer. Solo necesita que dejes de hablar. Solo necesita convencerte de que el momento no es el correcto, de que tú no eres suficientemente buena para orar ahora, de que Dios prefiere esperarte hasta que estés presentable, porque si logra eso, logra el silencio. Y en el silencio puede trabajar sin resistencia. La oración, Consuelo, no es solo una conversación entre tú y yo, es también una declaración en el mundo espiritual. Cuando abres la boca y dices mi nombre en la oscuridad de tu cuarto, independientemente de cómo estás físicamente, independientemente de cómo suena tu voz, independientemente de si puedes arrodillarte o si estás tan cansada que apenas puedes hablar, hay algo que se mueve, hay algo que responde, hay algo que retrocede. Me mostró el contraste de manera que me marcó para siempre. Vi a una mujer en una colonia popular de Iztapalapa, que era mi colonia de origen, que se había despertado a las 3 de la mañana con una angustia en el pecho que no podía explicar. No era físico, era algo más difuso y más pesado. La sensación de que algo estaba mal, aunque no supiera exactamente qué. No se levantó, no prendió la luz, no buscó el teléfono. Se quedó exactamente donde estaba, acostada de lado, con la cobija hasta el cuello, y empezó a murmurar. Murmurar es la palabra exacta porque era menos que un susurro. Era el movimiento de los labios con sonido apenas, el tipo de sonido que en la oscuridad de un cuarto solo tú lo escuchas. Nombraba a sus hijos uno por uno. Le pedía a Dios que los cubriera. Usaba palabras sencillas, palabras de mercado y de cocina y de colonia popular, no palabras de seminario ni de devocionario. Decía, Señor, cubre a mi Rodrigo donde quiera que esté. Señor, mi Lucía tiene mucho miedo últimamente. Ayúdala. Señor, no sé qué está pasando, pero tú sí sabes. Cuida a mis hijos. Y lo que esas palabras hacían en la dimensión que yo podía ver era extraordinario. Era como si cada nombre que ella pronunciaba generara una línea de luz que salía de su cuarto y se extendía hacia donde estaba la persona nombrada. Y en los lugares donde esas líneas llegaban, algo cambiaba.
Vi a su hijo Rodrigo, que estaba en ese momento en una situación que yo entendí que era peligrosa. Sentir de repente algo que lo hizo dudar, que lo hizo dar un paso atrás, que lo llevó a tomar una decisión diferente a la que había estado a punto de tomar. Vi a su hija Lucía, que dormía en el cuarto de junto. Tener un sueño que en lugar del miedo recurrente que la había estado persiguiendo, traía algo diferente. Algo que cuando despertara no podría describir con precisión, pero que se quedaría con ella como una sensación de que todo estaba bien, de que alguien la cuidaba. Jesús me dijo, ella no se levantó, no prendió la luz, no buscó la postura correcta, no esperó a tener la concentración correcta. Habló, desde donde estaba, con lo que tenía, en el momento en que el jalón llegó. Y ese hablar fue suficiente. Fue más que suficiente. Fue exactamente lo que se necesitaba. Luego me mostró algo que me sorprendió porque no esperaba verlo. Me mostró lo que pasa en el mundo espiritual cuando la oración de madrugada es sostenida. Cuando alguien tiene el hábito de hablar con Dios en la noche desde la cama con regularidad. Vi a una mujer mayor en una colonia de clase media de Coyoacán, una señora de quizás 70 años, que cada noche antes de dormir tenía lo que yo solo puedo llamar una conversación. No una oración formal. Una conversación. Le contaba a Jesús sobre su día. Le hablaba de la vecina que había estado triste esa tarde. Le preguntaba por sus hijos que vivían lejos. Le pedía orientación sobre decisiones pequeñas y grandes, y lo hacía acostada, con la luz apagada, con la misma naturalidad con que una persona habla con alguien que está sentado al lado de su cama, porque para ella eso era exactamente lo que era. Y lo que había a su alrededor, el espacio espiritual de su cuarto, era completamente diferente al de los cuartos que yo había visto antes. Era como si el hábito de la presencia de Dios en ese espacio lo hubiera ido transformando con el tiempo, lo hubiera ido impregnando de algo que permanecía incluso cuando ella dormía. Las presencias de oscuridad que vi moviéndose sobre la ciudad no se acercaban a ese cuarto. No porque no pudieran, sino porque algo en ese espacio las repelía, algo que había sido construido oración a oración durante años de conversaciones nocturnas desde una cama. Era como si el cuarto mismo hubiera sido santificado por el uso constante de la presencia de Dios en él. Me habló del rey David y lo que me dijo sobre él me llegó de una manera particular, porque yo nunca había pensado en David de esa manera. Me dijo, David no era el hombre más obediente de mi historia. Cometió errores graves, errores que tuvieron consecuencias terribles. Pero había algo en David que yo nunca olvidé. En los momentos más oscuros de su vida, en las noches cuando el peso de lo que era y de lo que había hecho podría haberlo aplastado, él no se callaba. Hablaba. Se acostaba en su cama y hablaba. Sus salmos no son principalmente textos de liturgia para el templo. Son conversaciones de noche. Son los pensamientos de un hombre que no podía dormirse sin decirle a Dios lo que estaba pensando. Cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Eso no es poesía de ocasión. Es el diario de alguien que aprendió que la noche era el momento de más intimidad disponible, porque era el momento donde las capas de público y de rey y de guerrero caían y quedaba solo el hombre, solo David, solo la persona real, hablando con la presencia real. Me mostró entonces algo que me rompió de una manera diferente. Una ruptura que no era dolor sino apertura, como cuando se abre una ventana en un cuarto cerrado y entra el aire de afuera. Me mostró a Pablo y Silas en una prisión, no la prisión moderna de celdas de metal y reglamentos burocráticos, sino una prisión de piedra húmeda y oscuridad real, con los pies en el cepo y las espaldas con las marcas frescas del castigo. Era medianoche, y lo que hacían no era guardar silencio para no agravar su situación. Cantaban, oraban, con las espaldas lastimadas y los pies inmovilizados y la oscuridad completa a su alrededor y ninguna perspectiva racional de que su situación fuera a mejorar. Jesús me dijo, ellos no estaban esperando condiciones mejores para hablar conmigo. Estaban hablando conmigo en las peores condiciones imaginables.
Y lo que esa conversación de medianoche desde el piso de una prisión hizo fue más de lo que 100 oraciones formales, hechas en las condiciones correctas, habrían hecho. Movió la tierra, literalmente. El texto dice que hubo un terremoto y que las puertas se abrieron y que los grilletes se soltaron. Yo no te estoy prometiendo que si oras desde tu cama cansada va a temblar la tierra. Pero sí te estoy diciendo que hay una clase de movimiento, una clase de respuesta del cielo, que solo ocurre cuando alguien elige hablar desde el lugar más difícil en lugar de esperar condiciones mejores. Consuelo, me dijo con una seriedad que no era severidad sino peso, el enemigo tiene una táctica que lleva siglos usando con mis hijos que trabajan con el cuerpo, con los que llegan a casa con el cuerpo agotado y el espíritu todavía vivo, aunque cansado también. La táctica es simple: convencerlos de que el cansancio es una descalificación, convencerlos de que Dios prefiere esperar a que estén descansados, presentables, enfocados, capaces de orar bien. Y esa táctica funciona porque tiene una lógica que parece respetuosa. No quiero molestar a Dios con mi cansancio. No quiero ofrecerle algo tan poco como lo que puedo dar ahora mismo. Parece humildad, pero no lo es. Es una humildad falsa que produce el mismo resultado que el orgullo: el silencio entre tú y yo. Y en ese silencio el enemigo opera sin resistencia. Lo que yo quiero de ti, lo que siempre he querido de ti, no es la mejor versión de ti misma, es la versión real. La versión cansada y con los pies hinchados y las manos agrietadas y los ojos que se cierran solos. Esa Consuelo también es mía. Esa Consuelo también tiene acceso. Esa Consuelo que llega del turno sin fuerzas para arrodillarse y que se acuesta en la cama con la culpa flotando encima. Esa Consuelo puede simplemente abrir la boca y decir la verdad: estoy cansada, ayúdame, cuida a mis hijos. Y esas 3 palabras desde esa cama en ese estado van a llegar a mí con la misma precisión y la misma fuerza que la oración más elaborada que jamás hayas construido en las condiciones más perfectas. Porque lo que cuenta no es la sofisticación del lenguaje. Lo que cuenta es si el corazón que habla me está hablando a mí o está hablando para sí mismo. Me habló de algo más que me fue revelado en esa visita. Me habló de lo que pasa cuando la oración de madrugada se convierte en intercesión, cuando el cansancio que una persona carga se convierte en la energía de su oración por otros. Vi a una madre en Ecatepec que se había despertado sin razón aparente a las 2:30 de la mañana. No había ruido, no había nada externo que la hubiera despertado, pero algo la despertó, y en lugar de intentar volver a dormirse de inmediato, tuvo un pensamiento sobre su hijo que estudiaba en otra ciudad. Un pensamiento que no era análisis racional, sino algo más instintivo, más directo. Algo está pasando con mi hijo. No lo pensó como alarma catastrófica. Lo pensó como información. Y en lugar de guardarlo y revisarlo en la mañana cuando tuviera el teléfono a la mano, hizo lo que hizo. Se quedó acostada en la oscuridad y empezó a orar por él. Por su protección, por su corazón, por las decisiones que estuviera enfrentando. Vi a su hijo en otra ciudad, en ese mismo momento, en una situación que yo entendía que era el tipo de situación donde las decisiones tienen consecuencias largas. Y vi que en el momento exacto en que su madre empezó a orar por él, algo cambió en él. No escuchó la voz de su madre. No sintió nada que pudiera identificar como sobrenatural. Solo sintió de repente que quería hacer algo diferente a lo que había estado a punto de hacer, que quería irse, que quería llamar a su mamá. Se levantó y se fue de ese lugar y llamó a su mamá a las 3 de la mañana y le dijo que simplemente quería escucharla, sin poder explicar por qué. Jesús me dijo, ella no sabía exactamente qué pasaba, no lo podía saber, pero respondió al impulso. No lo analizó. No esperó a tener más información. No dijo, mañana cuando sepa exactamente qué está pasando con mi hijo, voy a orar por eso con conocimiento de causa. Habló desde donde estaba con lo que tenía.
y ese hablar fue la mano que yo usé para alcanzar a su hijo en ese momento crítico. Eso es lo que me dan mis hijos cuando oran desde sus camas en la madrugada. Me dan sus manos para llegar a lugares y personas que de otra manera habrían quedado fuera de mi alcance, no porque yo sea limitado, sino porque he elegido trabajar a través de ellos. Me mostró también lo que pasa en el mundo espiritual, cuando alguien que tiene el hábito de la oración nocturna enfrenta los momentos más oscuros de su vida. Vi a una mujer que había perdido a su esposo recientemente, y que las noches eran el momento de mayor dolor, porque era cuando el silencio del cuarto que habían compartido durante décadas se volvía más denso y más insoportable. Y vi que esa mujer, en lugar de llenar ese silencio con televisión o con el teléfono o con cualquier otra cosa que lo tapara, lo habitaba. Se quedaba en ese silencio y le hablaba a Dios desde él. No le pedía que quitara el dolor. Le decía el dolor tal como era. Le describía la forma exacta que tenía, el lugar del pecho donde se instalaba más fuerte, el momento del día en que más pesaba. Y en esa descripción honesta del dolor, había una intimidad que yo vi desde afuera, y que era una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida, porque era el tipo de conversación que solo ocurre entre personas que se conocen de verdad, que no necesitan protegerse mutuamente de la verdad de lo que están sintiendo. Jesús me dijo: ese dolor hablado es diferente al dolor callado. El dolor callado se instala y crece y se vuelve más grande que lo que es. El dolor hablado, el dolor que se lleva a mí en la oscuridad de la noche aunque se lleve roto y sin las palabras correctas, ese dolor lo recibo y hago algo con él. No siempre lo quito de inmediato, pero nunca lo dejo solo. Y esa diferencia, Consuelo, la diferencia entre un dolor que está solo y un dolor que está conmigo, es toda la diferencia que existe. Había algo más que Jesús quería mostrarme, y lo dejó para lo que sentí que era el final de esa conversación. Me llevó de regreso a la perspectiva sobre la ciudad, la vista que incluía las dos dimensiones al mismo tiempo, y me mostró algo que era tanto una imagen como una instrucción. Vi los cuartos donde alguien oraba en la madrugada, y vi lo que esa oración generaba en el espacio espiritual de esas casas, de esas colonias, de esas calles. Era como si cada oración nocturna encendiera una luz pequeña que no solo iluminaba el cuarto donde ocurría, sino que se extendía hacia afuera, que tocaba a los vecinos, que alcanzaba a los hijos dormidos en el cuarto de junto, que llegaba a personas en otras partes de la ciudad con las que el que oraba tenía vínculos de amor o de intercesión. Y vi que cuando esas luces se multiplicaban, cuando en una colonia había suficientes personas que oraban desde sus camas en la madrugada, el tipo de movimiento oscuro que yo había visto desplazándose entre los edificios comenzaba a retroceder de esas zonas. No porque las personas orantes tuvieran un poder especial, ni porque hubieran pronunciado las palabras correctas, sino simplemente porque la presencia de Dios en esos espacios, convocada por las conversaciones nocturnas de sus hijos cansados y honestos, hacía imposible la operación de lo que necesita ausencia para operar. Jesús me dijo: te estoy mostrando esto no para darte poder, sino para darte perspectiva, para que cuando llegues a casa después del turno y el cuerpo no te dé para arrodillarte y la culpa te diga que no puedes orar en esas condiciones, recuerdes lo que viste. Recuerdes que tu susurro cansado desde esa cama no es el plan B de la oración, es oración. Recuerdes que la postura de tu cuerpo no determina la postura de tu corazón. Recuerdes que yo estoy más interesado en la verdad de lo que me dices que en la elegancia de cómo me lo dices. Recuerdes que las madres que susurran nombres en la oscuridad están haciendo algo real en un mundo que va más allá de lo visible. Recuerdes que el cansancio no te descalifica. El cansancio es exactamente el estado desde el cual más necesitas hablarme y desde el cual yo estoy más listo para escucharte. Y luego me miró de la manera en que me había mirado desde el principio, con esa combinación de conocimiento total y amor total, y me dijo algo que fue al mismo tiempo instrucción y consolación. Me dijo: Consuelo,
Tu nombre significa lo que eres para mí. Eres consuelo para los que te rodean, pero también necesitas recibirlo. Y el lugar donde yo quiero dártelo es exactamente donde estás cuando más lo necesitas. En la cama, cansada, después del turno, con los pies latiendo y las manos resecas. Ahí, en ese momento, en esa condición. Yo estoy ahí. Yo he estado siempre ahí. No esperando que llegues al templo ni esperando que te recuperes lo suficiente para presentarte correctamente. Ahí, en ese cuarto exacto, en esa cama exacta, en ese momento de cansancio exacto que creías que me alejaba de ti. Ese es el momento. Ese es el lugar. Ese soy yo esperándote. El regreso fue como cuando en el turno de madrugada de repente suena la alarma de una de las lavadoras en desequilibrio. Un ruido que entra de manera abrupta en lo que fuera que estuvieras haciendo y te devuelve al presente de golpe. Hubo un dolor en el pecho que no fue dolor porque el cuerpo todavía no tenía la capacidad de procesar dolor. Fue más como información de que el cuerpo existía otra vez, de que había tejido y hueso y músculo que estaban ahí y que estaban respondiendo a algo. Y luego el frío del cuarto del hospital donde me habían llevado los paramédicos que habían respondido a la llamada de mi vecina del departamento de abajo, la señora Petra, que había escuchado el golpe de mi cuerpo contra el piso cuando caí de la cama durante el infarto. Me dijeron después que habían usado el desfibrilador 2 veces. La primera vez no hubo respuesta. La segunda vez el corazón respondió. El paramédico me dijo que en sus años de trabajo, eso no era lo más común que había visto. 20 minutos de paro, 2 choques, respuesta. Me dijo que era afortunada. Yo no le discutí. Pero mientras él me lo decía, yo estaba pensando en algo diferente. Estaba pensando en mi cuarto, en mi cama, en la cobija de flores, en la imagen de la Virgen en el velador. Estaba pensando en que esa cama, ese colchón viejo con sus resortes protestantes y su colcha gastada, era un altar, que lo había sido siempre, que yo simplemente no lo había sabido. Han pasado semanas desde aquella noche. He salido del hospital. Estoy en rehabilitación cardíaca con el médico, con cambios en la dieta, con medicación que debo tomar por tiempo indefinido. Mi hija Fernanda se quedó conmigo las primeras 2 semanas y mi hijo Javier viene los fines de semana. He vuelto al trabajo en turno reducido mientras me recupero. Todo eso es parte de la vida ordinaria que continúa. Pero hay algo que ha cambiado de manera que no es recuperable ni reversible, de la manera en que cambian las cosas que se entienden de verdad y no solo se aprenden. Ya no cargo la culpa. La culpa de llegar cansada y no poder arrodillarme, la culpa de quedarme dormida a la mitad de una oración, la culpa de susurrar en lugar de hablar con voz clara, la culpa de no tener las palabras correctas, ni la postura correcta, ni la energía suficiente para hacer lo que por décadas creí que Dios requería de mí para tomarme en serio. Esa culpa se quedó en algún lugar entre mi cuarto y el hospital y no ha vuelto. Lo que ha llegado en su lugar es algo diferente. Cada noche, cuando llego del trabajo y me quito los zapatos en el pasillo y me siento en el borde de la cama y el cuerpo dice lo de siempre, abro la boca. Así, exactamente así, sin preparación especial, sin postura especial, sin vocabulario especial. Abro la boca y digo la verdad sobre el día que fue y la noche que viene, y los nombres de las personas que me importan, y las cosas que me dan miedo, y las cosas por las que estoy agradecida, aunque a veces cueste encontrarlas. Y luego apago la luz, y sé, con la misma certeza con que sé cuándo una lavadora industrial está funcionando bien y cuándo está a punto de fallar, que no estoy sola en ese cuarto, que nunca lo he estado. Le digo esto a quien lo necesite escuchar, a la mujer que llega del turno y no puede arrodillarse, a la mamá que está tan cansada que apenas puede mantener los ojos abiertos, a la persona que ha creído durante años que su oración cansada no cuenta, que Dios prefiere esperar a que estés mejor para escucharte. Le digo lo que vi, le digo lo que me dijeron. El traveseiro es un altar, el susurro es una oración.
El cansancio no es una descalificación. Y el momento correcto para hablar con Dios no es mañana en la mañana cuando estés descansada. Es ahora. Exactamente ahora. Exactamente como estás.